Sí es verdad que Pomodoro es un buen método para iniciar a estudiar. Cuando eres una persona que se distrae fácilmente, te cuesta concentrarte o incluso cuando tienes el tiempo limitado para desarrollar cualquier tarea. Pero, ¿es tan bueno como lo pintan? ¿Acaso no corta el estado de flow al que tanto nos cuesta llegar? En este video no solo te explico qué es Pomodoro, cómo funciona y cuándo te recomiendo usarlo, sino también hablaremos de las desventajas. Y por qué en este momento, si yo tuviera que estudiar para un examen, no usaría esta técnica. No usaría Pomodoro como una herramienta de estudio para manejar y distribuir mi tiempo. Así que comencemos con el primer punto. ¿Qué es Pomodoro? Es un método para distribuir el tiempo que nos demoramos en realizar cualquier tarea. ¿En qué se basa y cómo distribuimos ese tiempo? En el Pomodoro normal tenemos una sesión de 25 minutos de concentración y consecuentemente entramos en un descanso de 5 minutos. Al cabo de que hayamos realizado 4 o 5 sesiones de Pomodoro, es decir, aproximadamente 2 horas o 2 horas y media, entramos en un estado de descanso un poco más largo que el de 5 minutos. Podemos tomar 15 o 30 minutos incluso de descanso. No obstante, hay personas, entre esas me incluyo a mí, que distribuimos el tiempo del Pomodoro por 2. Es decir, en vez de trabajar, en vez de concentrarnos 25 minutos, nos concentramos 50 minutos y descansamos 10. Esto no quiere decir que ahora reduzcamos el número de sesiones de Pomodoro, que hagamos solamente 2. Seguimos haciendo las mismas 4 y es por ello que es un periodo mucho más largo de concentración, mucho más exhaustivo para nuestro cerebro y para nuestro horario de concentración y de retención de la información. Teniendo claro esto, pasemos al segundo punto del video. ¿Cuáles son los fundamentos de la técnica Pomodoro? El primer y más importante principio es que tenemos que respetar el tiempo de enfoque y de concentración. No podemos llegar a esos 25 o 50 minutos sin saber lo que vamos a hacer para responder correos o pensar qué tareas tengo pendientes. Llegamos a ejecutar acciones, llegamos a ejecutar actividades, llegamos a resolver pendientes. Por lo que el segundo pilar del método es la planeación. No podemos llegar a improvisar, a ver qué vamos a hacer, cuál tarea vamos a desarrollar, cuál de toda la lista de pendientes vamos a ejecutar en esos 50 minutos, en esos 25 minutos. Porque al ser un periodo tan corto de tiempo, independientemente de si son 25 o 50 minutos, tenemos que llegar con las ideas claras a la sesión. Tenemos que anotar previamente en nuestro horario, tenemos que anotar en una aplicación, en una libreta, todo lo que vamos a hacer en ese tiempo determinado. Y cuando tengo planificar, no solamente es escribir lo que vamos a hacer, que eso es un buen punto, pero también la planificación incluye respetar y valorar ese horario de tiempo. Es decir, es una clase en la universidad, es un entrenamiento de tu deporte favorito. No puedes faltar a él porque eso sería un irrespeto contra ti. Ahora bien, uno de los peores problemas que surge a causa de la planificación es la elección de la tarea que vamos a realizar. Por ejemplo, si tú escoges una tarea muy compleja, muy difícil para hacer en ese periodo de esos 25 o 50 minutos, te vas a frustrar. Y al contrario de sentirte productivo, de que realizaste y cumpliste con un objetivo, lo que vas a hacer es decir, bueno, soy muy lento, no sé pensar, no supe desarrollar, no supe cumplir con mis objetivos en este tiempo que determiné. Pero el problema no fue que tú hayas sido muy lento, no fue que tú hayas sido muy ineficiente en el desarrollo y en la planificación del tiempo, sino que simplemente era una tarea muy compleja para desarrollar en esos 50 minutos. Es decir, no se podía realizar en ese tiempo. La otra situación contrariamente distinta es que elijamos una tarea demasiado sencilla, una tarea que nos toma un periodo muy corto de tiempo de esa fracción de concentración. Entonces terminamos esa actividad en 10, 15 o 20 minutos. El otro tiempo, ¿qué hacemos con él? Miramos mensajes, respondemos correos, entramos a las redes sociales e independientemente de lo que hacemos, la tarea era muy sencilla. ¿Qué va a pasar? Que cuando terminemos esa sesión de concentración nos sintamos productivos, cuando yo personalmente te digo, no lo fuiste. Y
eres de las personas que después dicen que no le queda tiempo para cumplir con todas sus responsabilidades, para cumplir con esos hábitos, esas metas que al principio del año todos nos propusimos y que si no sabes distribuir, si no sabes aprovechar este tiempo de concentración, vas a ser de las personas que están siempre colgados con lo que tienen que hacer. Entonces, lo que debemos hacer es elegir una tarea lo suficiente compleja, pero que no te lleve a la frustración tampoco. Debes elegir una tarea que tú usualmente te demores 50 minutos o 25 minutos en desarrollar. No puedes decir, bueno, usualmente me demoro en un ensayo 2 horas en escribirlo, pero voy a destinar solamente 50 minutos o 25 minutos, lo que es peor aún, porque te vas a frustrar. Eso no es posible. Tú eliges, bueno, voy a escribir esta parte del ensayo en estos 25 minutos o en estos 50 minutos. Eso sí es un objetivo lograble a corto plazo. Ya que vimos qué es el Pomodoro, cómo funciona, cuáles son los principios, pasemos a mi parte favorita del video. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta herramienta? El principal problema que yo encuentro de este método es el periodo tan corto de tiempo que tenemos para entrar y permanecer en el estado de flow, siendo este un estado al que todos deberíamos aspirar en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, siendo nuestra profesión, algún deporte o cualquier otro hobby que tú tengas, deberías entrar en este estado para sentirte gratificante, para avanzar mucho más y concentrarte de mejor manera. Pero para entrar en este estado de flow necesitas cumplir algunas condiciones. Lo primero es el establecimiento de metas claras. Pasa lo mismo que en el Pomodoro, no podemos dejar nada al azar. Sí es verdad que en algunos momentos el dejar cosas al azar, el no tener que hacer nada, nos da una fuente de inspiración y entramos más fácil al estado de flow. No te voy a decir que no porque yo mismo he entrado, pero como todo, es mejor tener métodos, es mejor establecer las metas para que cuando llegues a esa sesión de estudio, esa sesión de concentración, te sea mucho más fácil ejecutar todas las tareas que tienes y concentrarte a largo plazo para que puedas entrar en este estado. Lo segundo es que la actividad que estés haciendo, la tarea que estés desarrollando en ese momento, sea gratificante por sí misma. En otras palabras, que te apasione. Y si aún no sabes de cuál estado te estoy hablando, de a qué me refiero con el estado de flow, quiero que te imagines lo que más anhelas, lo que más te gusta hacer en la vida, ya sea cantar, ya sea leer algún libro o algún género en específico, ver algún tipo de películas o también practicar algún deporte, estudiar tu materia favorita. ¿Qué pasa cuando haces eso que tanto te gusta? ¿Qué sientes? ¿Sientes que pasa el tiempo más lento? ¿Sientes que no pasa el tiempo? ¿Te sientes inmerso totalmente desarrollando esa tarea, desarrollando ese deporte, ese entrenamiento? Bueno, eso precisamente es el estado de flow, el estado en que simplemente no piensas, solo haces y no estás preocupado por qué tengo que hacer mañana, qué voy a comer, qué simplemente me queda por hacer, sino te concentras en una sola cosa, en lo que estás haciendo, en el presente. Por ello, que se hable de una sensación gratificante, controlas absolutamente todo lo que estás haciendo y no piensas en ello. No te cuesta realizarlo porque es lo que te gusta al final. No te cuesta realizarlo porque es lo que te apasiona. Entonces vas a sentir una gratificación instantánea cada vez que entres en este estado. Pero para entrar en él, la cosa que estés haciendo te debe gustar en realidad. No la puedes hacer por obligación y si la haces no vas a experimentar esta sensación que te describí. Ahora que ya sabes algunos de los fundamentos y de los principios para entrar en esta zona, debes saber que no es un estado fácil de alcanzar, y mucho menos en 25 minutos de Pomodoro. Es verdad que no hay un tiempo ilimitado en el que yo te diga, bueno, en 15 minutos, en 20 minutos, en media hora vas a entrar en ese estado, absolutamente en cualquier tarea, porque depende mucho de la energía que tengamos en ese momento, de qué tanto nos apasione lo que estamos haciendo y además de nuestro tiempo de concentración. Pero vayámonos a la situación más optimista que tengo. 5 minutos te demoraste, tú eres un prodigio y entras en el estado de flow. Solo vas a tener 20 minutos de concentración. Quiero que pensemos todos
en las tareas que nos demoran solo 20 minutos para hacerlas. Se me ocurren algunas, pero ninguna de ellas requiere que usemos el pensamiento. Ninguna de ellas requiere que razonemos para ejecutarlas, para desarrollarlas, para cumplir esos objetivos. Por ende, que cuando utilizas Pomodoro para estudiar, para una actividad que te demande mentalmente, cognitivamente, que tengas que razonar, que tengas que pensar, que tengas que discernir información o que tengas que interpretar conceptos, no vas a ser del todo productivo, porque vas a cortar ese estado de flow apenas comienza. Y esto no es lo peor, sino que después de 5, 10, 15 minutos incluso de concentración absoluta, vas a tomarte un descanso de 5 minutos. Es decir, vas a tener que volver a entrar al estado de flow, o volver por lo menos a intentarlo. Esto demanda mucha energía mental y si estás cansado, no te lo recomiendo porque te vas a desgastar física y mentalmente. Así que cuando vayas a utilizar Pomodoro, intenta prolongar la jornada de estudio un poco más. Al principio yo te dije que personalmente lo usaba con un 50-10, 50 minutos de concentración y 10 minutos de descanso. Esa razón del estado de flow es principalmente por la que prefiero utilizar cuando hago Pomodoro esta técnica 50-10. Pero lo que yo en verdad te recomiendo es aumentar el tiempo de tus jornadas de concentración y usar Pomodoro solamente en algunos casos específicos. Con esto me refiero a organizar bloques de tiempo seguidos de concentración de 2, 3 o 4 horas incluso. En estos bloques de tiempo te vas a dar cuenta que lo más difícil es iniciar. No te voy a mentir, va a ser muy difícil concentrarte los primeros 30 minutos. Pero después, muy pocas veces que hagas este método de estudio, vas a mirar la hora, porque estás inmerso en esas tareas a ejecutar, a desarrollar. Solamente en los momentos que la mires va a ser porque crees que te falta muy poco tiempo para terminar esa tarea. Te falta, no sé, 1 hora de esas 4 horas que te propusiste y pues aún tienes harto que estudiar, tienes harto que trabajar. Con el fin de que se te facilite más llevar a cabo estas jornadas largas de estudio, lo que te recomiendo es dejar de lado las distracciones, empezando por la mayor, que es el celular. Cuando lo tenemos cerca, pensamos en qué mensaje me envió tal persona, los correos, los juegos que tenemos, absolutamente todas las cosas que no han pasado y que pueden pasar, las pensamos en relación con el celular. Y cualquier objeto, un libro, un cubo que tú digas me puede llegar a distraer, aléjalo. Trae una botella de agua y siéntate solamente con los materiales que necesites. Algo que me sirve a mí para cuando no quiero iniciar estas jornadas largas de concentración es pensar en una recompensa final. Ya sea comer algún alimento que me gusta, un chocolate que sea de mi agrado, salir con mi familia, con mis amigos o incluso simplemente hacer deporte que personalmente me encanta. Lo importante aquí es que tu cerebro va a empezar a correlacionar esa recompensa inmediata apenas finalizas ese tiempo de concentración con la jornada misma. Por ende, que ya no se te va a dificultar tanto hacer la jornada porque sabes que después tienes una recompensa que es valiosa para ti. Ahora bien, anteriormente te mencioné que solo deberías usar Pomodoro en algunas ocasiones. Y estas ocasiones son las que en realidad no quieres comenzar a estudiar. En realidad porque estás cansado o porque la materia o lo que vas a hacer no es tan de tu agrado, te cuesta mucho comenzar cada vez que inicies a realizar esa actividad. Es ahí donde pones tu temporizador 25, 50 minutos y comienzas con el Pomodoro. O también cuando tengo el tiempo limitado, solo tengo media hora o 1 hora para realizar cualquier tarea, aprovecho para usar esta técnica que previamente está hecha para esos periodos cortos de tiempo. Hasta aquí el video de esta semana, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios si quieres que hable de algún tema de productividad, técnicas de estudio o incluso aspectos de ciencia. Me ayudas mucho con suscribirte, compartiendo el video, compartiendo el canal y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana.